de Torrecueva, las muñecas, y hoy os vamos a hablar del trabajo que hemos hecho, Un bosque en el aire. El título del libro es Un bosque en el aire, de la escritora Beatriz Osser, en el cual las ilustraciones las ha realizado Luna Pan. La fecha de publicación fue en junio del 2021. La autora nació en Madrid en 1972. Es una escritora española de literatura infantil y juvenil y además es profesora de educación secundaria, lengua castellana y literatura. El objetivo de sus novelas juveniles es que los lectores y lectoras las disfruten, se imaginen al protagonista y se interesen por la música, los lugares y los libros y las referencias artísticas que aparecen en los libros. Otras obras publicadas son Soy una nuez, Quiero ir al cole, Un cocodrilo para Laura, El misterio del gato negro y muchas más. Narra la historia de Borja de 12 años y su descubrimiento de los árboles. Cuando su madre lo abandona y los negocios de su padre, Martín, empiezan a ir mal, su abuelo, don Leocadio Gómez de Lara, les ofrece su herencia en vida. Pero a cambio tienen que reforestar un monte de su pueblo natal con 10.000 árboles. Aceptan el trato a regañadientes, a ninguno de los dos les apetece quedarse en el pueblo y menos trabajar en el campo. Y así comienza una aventura de supervivencia. Aprenden a plantar árboles, reconocerlos y distinguirlos, y descubren las vidas del grupo variopinto de habitantes de la aldea. Don Manuel el notario, las hermanas Gutiérrez, campeonas de levantamiento de peso, Luisito el dueño del bar y su hija Maripuri, la misteriosa extranjera Katsumi. Y los ancianos, doña Serafina, don Mariano, don Eustaquio y don Emilio, entre árbol y árbol, Borja conocerá la mágica historia que atesoran cada uno de ellos. Historia como la de la bruja y su tarántula, y el algarrobo que le salvó la vida a su abuelo, o doña Serafina y el olivo que creció en el medio del salón hasta el punto de romper el tejado de su casa. En ese aprendizaje, padre e hijo sentirán por primera vez la verdadera magia de la naturaleza. Los personajes son divertidos, inteligentes, filósofos y cuentan mucha historia. Es muy bonita la relación de los vecinos del pueblo, en su mayoría personas mayores. Borja comprueba que esas personas fueron una vez niños y niñas y que tienen muchas historias y anécdotas que contar. Es bueno relacionarse con los vecinos, amigos, tener confianza y ayudarlos cuando lo necesiten, ya que así cuando nosotros los necesitemos también estarán ellos para ayudar. Además, se aprecia lo divertido que un pueblo puede ser sin tanta tecnología. No es lo mismo observar un pájaro en una foto de internet en el móvil que verlo en persona en su hábitat. El libro nos transmite muchos mensajes como la importancia del medio ambiente, la necesidad de repoblar los bosques, campos y montes y la importancia de cuidar la naturaleza. Me ha gustado porque en el libro hay mensajes muy bonitos a través de los haikus, tradición de la cultura japonesa. Hay también muchas situaciones y conversaciones graciosas. Recomendaría el libro porque es atractivo a la hora de leer y los dibujos están muy chulos.